Agradezco mucho la invitación del doctor José Neira Flores, que me permite estar aquí reunidos y poder tener este intercambio de ideas con ustedes. Me es muy grato participar con la Escuela Judicial de la Corte de Lima, porque soy jueza de la Corte de Lima, ¿no? Soy jueza del 6º Juzgado Contencioso Administrativo. Y bueno, inicié como secretaria de sala, entonces no me es ajena la función jurisdiccional. Antes de ser magistrada he sido secretaria de sala y bueno, luego ahora jueza titular. Hoy día vamos a conversar sobre el proceso contencioso administrativo como mecanismo de tutela de los derechos sociales fundamentales en el sistema jurídico peruano. Nosotros tenemos que partir por tener cierta aproximación a los derechos sociales. ¿Qué es lo primero que podemos decir? ¿O qué es lo primero que tenemos que tener como punto de partida, ¿no? Que en el Perú, al igual que en muchas otras latitudes, no es ajena la idea de que los derechos sociales fundamentales no tienen exigibilidad. Se dice que no tienen una exigibilidad inmediata porque requieren de un desarrollo normativo y que este desarrollo normativo está condicionado a disponibilidad presupuestaria. Entonces, no es inusual que se cuestione su exigibilidad o su vigencia porque dicen que no solo se requiere de un reconocimiento constitucional, sino de un desarrollo legislativo condicionado a una aprobación o a un contenido presupuestario para que sean viables. Entonces, podemos decir que los derechos sociales requieren de una implementación progresiva, cuya decisión depende de los poderes políticos, esto es, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Pero si bien es cierto, son estos dos poderes quienes toman la decisión, ¿no?, de aprobar el presupuesto, de proponer qué temas el Ministerio de Economía propone en base a que la Comisión de Economía en el Congreso discute y aprueba el presupuesto, si bien es cierto, son decisiones políticas las que atañen la toma de la aprobación de la ley de presupuesto, esta tarea progresiva no es ajena al quehacer jurisdiccional. ¿Por qué? ¿Por qué no es ajena? Si bien es cierto, nosotros no aprobamos, los jueces, los servidores jurisdiccionales, dentro de nuestra actividad, no aprobamos o no definimos o no tramitamos procesos respecto de la ley de presupuesto, lo que sí es propio de nuestra actividad es el control que se hace, al menos desde el proceso contencioso administrativo, de la actuación administrativa. Entonces, los jueces tienen el poder deber de controlar esta actuación administrativa y velar por la vigencia real de los derechos sociales. Esta falta de exigibilidad que se le señala como característica de los derechos sociales podría tener como sustento un desconocimiento de la exigibilidad del contenido esencial de los derechos sociales fundamentales. ¿En qué sentido? En que históricamente, primero, cuando se desarrolló el constitucionalismo, aparecieron los derechos de primera generación, o llamados los derechos de libertad, la libertad de expresión. Posteriormente aparecieron los derechos de segunda generación o derechos sociales y así los derechos de tercera generación e incluso se habla de los de derechos de cuarta generación. Entonces, se cree que los derechos sociales fundamentales, como han aparecido históricamente en un segundo plano, se cree que estos derechos no son exigibles o por lo menos no son exigibles de la misma manera que los derechos civiles y políticos, por esa aparición histórica de manera posterior. No obstante,
este carácter o esta condición que se le alega de inexigibles o que no son vigentes de manera inmediata como los derechos civiles. No obstante eso, existe una dicotomía en casi todas las democracias del mundo porque hay un pleno reconocimiento de estos derechos sociales. Tenemos nosotros que en nuestra Constitución se reconocen los derechos sociales y económicos a partir del artículo 4. En la Constitución de Ecuador incluso se han desarrollado, además de los derechos de la educación, del trabajo, se habla del derecho del buen vivir y reconocen ahí el derecho al agua. Entonces, como les digo, las democracias alzan la voz para reconocer de manera generalizada todos estos derechos sociales, a la educación, al trabajo, a la seguridad social, pero a la hora de su vigencia efectiva enmudecen. Todo dependiendo del mayor o nivel de desarrollo económico del país al que aludimos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, todos coinciden en reconocer el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda decorosa, se enmudece o se tiene un tratamiento distinto dependiendo del nivel de presupuesto que se asigne para hacer vigente ese derecho social. Entonces, si bien es cierto, nosotros en nuestra realidad no podríamos pretender demandar el derecho a la vivienda decorosa. En otras situaciones, por ejemplo, en Francia o en España, ante crisis económicas muy fuertes, se habla de ese derecho a la vivienda, ¿no? Y se crea la ley del desahucio, ¿no? Que no se les podía quitar la única vivienda en ciertas condiciones cuando la persona era adulta mayor o tenía alguna discapacidad, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, el reconocimiento generalizado de los derechos sociales, pero por otro lado se advierte su carácter complejo para hacer vigente o para hacer real o materializar estos derechos sociales. En ese sentido, podemos decir que se advierte un incumplimiento reiterado y sostenido de la administración pública en algunos temas vinculados a la efectividad de los derechos sociales fundamentales, que se encuentran directamente reconocidos en la Constitución, en las convenciones internacionales y que incluso han sido desarrollados en la legislación interna. Nosotros tenemos desarrollados los derechos sociales y por ejemplo, tenemos también la ley de la salud, la ley de educación, la ley de relaciones colectivas, el decreto legislativo 728 que protege o que regula la ley de trabajo, que es un derecho social que viene reconocido en la Constitución, que señala todo un marco normativo, el trabajo máximo de 8 horas, el descanso una vez a la semana, las vacaciones, la participación en las utilidades, todo ese marco, ese reconocimiento que tiene a nivel constitucional como un derecho social, todo ese marco es desarrollado de manera mucho más amplia en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y en sus reglamentos, ¿no? Para el tema de vacaciones, para el tema de participación en las utilidades, en la legislación especial. Entonces, nosotros tenemos que, por un lado, tenemos derechos sociales fundamentales inmediatamente reconocidos en la Constitución, pero que también tienen un desarrollo normativo. Entonces, ¿qué ocurre? Advirtiendo todo este reconocimiento, ¿no?, que se había dicho, que es indiscutible que todas las democracias reconocen los derechos sociales y unos son más activistas y reconocen el derecho al agua. Advirtiendo todo este reconocimiento, no es ajeno o no es inusual que se dé un reiterado incumplimiento de los derechos sociales. No hace falta investigar mucho para advertir que nuestro Estado no cumple con proveer adecuadamente el derecho a la salud. Basta con mirar las noticias y darse cuenta de que hay ancianos que mueren esperando el turno para ser atendidos. Hay gente que no llega a dar a luz en las condiciones adecuadas porque no hay camas, los hospitales rebasan de gente,
las escuelas, a veces los profesores se encuentran de huelga, no se dan las condiciones adecuadas para que la educación sea de calidad, ¿no? Entonces, se advierte que hay un incumplimiento reiterado por parte de la administración pública a proveer esos derechos sociales. Ahora bien, ese incumplimiento resulta más inicuo cuando recae en personas que tienen alguna condición o circunstancia de vulnerabilidad. Estamos pensando, por poner un ejemplo, en las personas con discapacidad y otras poblaciones vulnerables, ¿no? Imagínense la gravedad que revestiría en una persona con discapacidad, una persona que tiene una enfermedad psicosocial, su derecho a la salud, ¿cómo se le afecta? Ustedes saben que solo hay 8 hospitales psiquiátricos a nivel nacional, y si una persona requiere un tratamiento para ser internado, lamentablemente va a tener que ser desarraigada de su núcleo familiar para ser trasladada. Segundo, los medicamentos y los tratamientos psiquiátricos son muy onerosos y no son cubiertos por el seguro. Entonces, eso agrava más la situación. Como les digo, el derecho a la salud no se cumple en todos los ciudadanos o en la gran mayoría, pero cuando estas personas tienen alguna vulnerabilidad, esta situación se agrava más. Lo mismo ocurre con las personas adultos mayores o con los niños, que son las personas más vulnerables y que requieren una protección especial. Esta inacción por parte del Estado para cubrir o para cumplir con brindar vigencia o efectividad a los derechos sociales, esta inactividad material puede afectar de manera individual o puede también afectar a una pluralidad de sujetos. ¿Qué significa esto, no? Que yo puedo ser afectada por mi derecho a la salud o puedo estar dentro de un colectivo de personas afectadas por mi derecho a la salud. Pensamos, por ejemplo, en aquellas comunidades de nuestra selva, de nuestra Amazonía, que están viéndose afectados por la minería ilegal. Nosotros sabemos que estas comunidades de nuestra selva se alimentan básicamente de la pesca. Si los ríos están contaminados, su derecho a la salud se está viendo seriamente afectado, ¿no? Entonces, ahí hay todo un colectivo que podría ser identificado que está afectándosele su derecho a la salud, además de su derecho al medio ambiente equilibrado. En esos casos nosotros tenemos que, según el precedente vinculante 168-2005 PATC Maximiliano Villanueva Valverde, el proceso contencioso administrativo, tendríamos dos opciones: uno, el proceso contencioso administrativo o el proceso de cumplimiento en la vía constitucional. En ese precedente, en el 168-2005, se establece cuándo es que se debe optar por irse a la vía constitucional o cuándo se debe optar por irse a la vía contenciosa. Según el precedente, para que se pueda ir a la vía constitucional, tiene que usarse de manera residual, tiene que tratarse de una obligación cierta, expresa, exigible, líquida o liquidable, y si se trata de un acto administrativo, tiene que estar la persona debidamente determinada. Si se cumplen estos supuestos y tiene el carácter de residual, la pretensión podría ser tramitada en el proceso constitucional de cumplimiento. Para los otros supuestos, en donde no se trata de una obligación cierta, expresa, exigible, vigente, el proceso contencioso administrativo es la vía ordinaria. Entonces, nosotros en nuestro país tenemos dos vías ante la inacción administrativa. Por un lado, el proceso contencioso administrativo como vía ordinaria o la vía constitucional a través de la pretensión de cumplimiento. Los requisitos para acudir al proceso de cumplimiento están desarrollados en ese precedente vinculante, el 168-2005 PATC.
¿Qué es lo que se trata de sentar como posición en esta disertación? Que teniendo claro que el proceso contencioso administrativo también sirve para tutelar derechos sociales fundamentales como un mecanismo ordinario, puede utilizar herramientas procesales que han sido desarrolladas de manera mucho más amplia por la vía constitucional. Herramienta procesal a la que se alude, que es el estado de cosas inconstitucionales. Más adelante vamos a desarrollar en qué consiste el estado de cosas inconstitucionales. Y a la vez también decimos que en el proceso contencioso administrativo tenemos como una herramienta material que es la prohibición de regresividad de los derechos sociales. Es decir, que no se puede retroceder en los derechos sociales ya alcanzados. Por eso, de manera generalizada, se dice, ¿no?, que no se podrían rebajar las pensiones, no se podrían rebajar los salarios, porque los derechos sociales siempre van en aumento, nunca en retroceso. Esa es una garantía que se ha establecido y que también podría ser materia de tutela dentro de un proceso contencioso administrativo. La justiciabilidad de los derechos sociales. Hasta hace poco se consideraba que los derechos sociales no eran verdaderos derechos, puesto que no eran exigibles, por constituir solo un catálogo de derechos de contenido político, pero que para su vigencia requerían de una implementación que estaba condicionada a una aprobación presupuestaria y que se iba a dar progresivamente. En ese sentido, se decía que estaban exentos de control judicial, pues corresponde a las autoridades políticas su implementación progresiva. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto, como ya se les dijo, los derechos sociales son reconocidos por todas las democracias en todas las constituciones, respecto de su juridicidad o su nivel de exigibilidad, se discute mucho porque dice que esto depende de las decisiones políticas que van a ser implementadas progresivamente y por lo tanto el Poder Judicial no puede controlar esa progresividad. No corresponde a los jueces intervenir en las políticas públicas. Eso es lo que prácticamente se decía, ¿no? Ahora, según María Usín, esta posición de decir que los derechos sociales no tienen exigibilidad, no son justiciables, esta posición significa generar una diferencia de clase entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, que si bien es cierto decimos que los dos son derechos fundamentales, unos sí resultan exigibles y otros no resultan exigibles. Y decía María Usín que esto es un contrasentido, ¿no? Partir de que los derechos sociales son inexigibles significaba generar como unos derechos de segunda clase o de segundo nivel. Dice que los derechos sociales tienen vigencia normativa y exigibilidad plena. La dificultad está en bogar por su vigencia sociológica. La exclusión de la judiciabilidad de los derechos sociales sería arbitraria e incompatible con el principio de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. ¿A qué se refiere esta diapositiva? Que si nosotros excluimos la exigibilidad de los derechos sociales, esto contraviene el principio de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, es decir, que los derechos humanos se interrelacionan, porque para nosotros sería impensable, por ejemplo, el derecho al voto. Nosotros decimos que el derecho al voto es un derecho civil y político. Todos estamos de acuerdo en que el derecho al voto es un derecho civil y político. Por lo tanto, tiene exigibilidad inmediata. No obstante esa exigibilidad inmediata, sería ilógico pensar que no requiere un quehacer por parte del Estado, que hayan organismos electorales, que se asigna un presupuesto para que se pueda emitir o realizar una elección y los ciudadanos puedan participar
participar y emitir su o ejercitar su derecho al voto. Entonces, esta diferenciación que se hace entre que los derechos civiles y políticos no generan un gasto o no afectan el presupuesto y los derechos sociales sí afectan el presupuesto, es meramente doctrinal o es meramente, no tiene un sustento en la realidad porque los derechos se interrelacionan entre sí. Por ejemplo, el derecho al voto, como les digo, para ejercitarlo requiere un quehacer. Y ese derecho al voto definitivamente será mejor ejercido si es que el ciudadano viene informado, si tiene educación, si se le prestan las condiciones para que se realice. Según Luigi Ferrajoli, esta debilidad política que se le asigna a los derechos sociales es fruto de una debilidad teórica, pues gran parte de la cultura politóloga no considera que se trate propiamente de derechos. Los argumentos son casi siempre los mismos, que a estos derechos les corresponden, antes que prohibiciones de lesión, obligaciones de prestación positiva, cuya satisfacción no consiste en un no hacer, sino en un hacer, que no resultarían coercibles ni justiciables. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos el derecho a la libertad de tránsito. Nadie puede prohibirnos que nos movamos. Ellos dicen que los derechos de la libertad o los derechos civiles no generan un presupuesto porque sencillamente es la omisión del Estado de no vulnerar o de no afectar ese derecho. Y en cambio, en los derechos sociales requiere un presupuesto, hay una obligación, requiere de una actividad o de una prestación por parte del Estado. Por ejemplo, crear escuelas públicas para que los ciudadanos puedan acudir a educarse o crear hospitales lo suficientes para que se pueda atender el derecho a la salud. Pero nosotros tenemos que tener en claro que esta tradicional diferencia que se asigna entre los derechos civiles y políticos, como aquellos que se privilegia la libertad y que implican una mera extensión del Estado en aras de garantizar esa libertad y que en consecuencia lo hace ejecutable por sí, y los derechos sociales, entendidos como aquellos que implican un gasto presupuestario o una actividad por parte del Estado de manera progresiva, no son tan diferentes. Estos derechos, ni un derecho civil o político se puede decir que no genera gasto, porque, como les digo, el derecho al voto genera todo una burocracia administrativa, genera órganos electorales, se requiere habilitar colegios, se requiere imprimir cédulas de sufragio. O sea, no se puede decir que un derecho civil y político no genera gasto y que el otro sí. No se puede definir que uno solo genera que los derechos sociales exigen que el Estado actúe o implemente o desarrolle políticas, porque en ambos derechos se requiere una actuación por parte del Estado y también demanda un presupuesto. Por ejemplo, si estamos hablando del derecho a la propiedad, efectivamente, el derecho a la propiedad, cada uno conforme trabaja adquiere su propiedad. Se dan cuenta de la relación que existe, es conforme a ese trabajo remunerado que está garantizado en la Constitución, es que uno puede adquirir una propiedad. Y para que esta propiedad sea respetada por todos, requiere que el Estado brinde policías, efectivos, para que haya un respeto, un orden por la propiedad privada. O sea, no podemos decir que en los derechos civiles el Estado sencillamente se abstiene, sino que para garantizar ese derecho también requiere de cierta actuación y proveer de un presupuesto para poder atender a ese derecho, ¿no? En el caso del derecho de la propiedad, el Estado tendría que garantizarlo con policías, con serenazgo, a través de las municipalidades, ¿no? En el caso del derecho al voto, tendría que garantizarlo a través de toda esa burocracia electoral que se genera para que los ciudadanos puedan libremente concurrir a votar.
En el sistema interamericano de derechos humanos, un hito muy relevante lo constituye la sentencia Caso Lagos del Campo versus Perú. En esta sentencia, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos realiza un análisis y una interpretación evolutiva del artículo 26 de la Convención. En el artículo 26 de la Convención Americana, los Estados partes se comprometen a tutelar los derechos sociales y a velar por su implementación progresivamente en las medidas de sus posibilidades. En esta sentencia, en el caso Lagos del Campo versus Perú, la Corte ya da paso hacia la justiciabilidad plena de los derechos sociales y los garantiza. ¿Esta sentencia de qué trata? Esta sentencia aquí lo que se cuestiona es el derecho a la estabilidad laboral de un trabajador. Este trabajador era un representante sindical, no era el secretario del sindicato, tenía un cierto cargo, una representatividad dentro de los trabajadores, pero sin estar protegido dentro del fuero sindical. Entonces, emitió un comentario como que en las elecciones del sindicato, el gerente o la directiva quería imponer un sindicato, ¿no? Quería nombrar a los directivos del sindicato y bueno, a los gerentes no les gustó este comentario que el señor hizo en los medios de prensa y lo despidieron. Lo despidieron porque decía que había afectado le imputaron una falta grave, ¿no? Que es el generar agravios contra el empleador o expresarse, falta de respeto al empleador. Y lo despidieron, gracias, lo despidieron. En primera instancia le dijeron infundada porque efectivamente se había ido más allá de los términos, que no le costaba. En segunda y en tercera instancia, hasta casación, no le reconocieron su derecho. ¿Qué hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Corte advirtió, claro, no le reconocían su derecho porque no tenía la condición de dirigente sindical. Entonces, no estaba protegido dentro del fuero sindical y en la instancia nacional no lo reconocieron. Ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso, lo tuteló porque le dijo que bastaba que tenga esa representatividad de los trabajadores para estar dentro de esa protección. Y dijo que en ese caso ese despido era nulo y que el trabajador debería ser reincorporado y que el Estado peruano había faltado a su deber de velar por un trabajo digno, un trabajo justo, un trabajo que se dé en unas situaciones adecuadas, con el derecho a huelga y el derecho a sindicalizarse de manera libre. Entonces, esta sentencia fue un hito porque fue una de las primeras en las que se protegía o se discutía un derecho social como es el derecho al trabajo. O sea, nosotros tenemos muchas sentencias de la Corte Interamericana en temas como torturas, desapariciones, en temas de género, ¿no? Como campo algodonero, en fin, pero esta es una de las primeras respecto a un derecho social y en concreto respecto del derecho al trabajo. Entonces, en esta sentencia ya se está dando un paso hacia la justiciabilidad plena y directa de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, ¿no? Así está desarrollada. A nivel jurisprudencial en Perú, existen muchos pronunciamientos respecto de la exigibilidad de los derechos sociales. Si bien es cierto, tenemos sentencias hasta el 2005, 2006, en el caso de las personas que tenían VIH. Estas personas, como no habían cotizado para la seguridad, no tenían atención en el seguro social, ni en las postas ni hospitales del Ministerio de Salud. Entonces, demandaban que se les atienda porque requerían su tratamiento, requerían hacerse análisis y bueno, el Seguro Social le decía, no estás afiliado, lo lamento, no te puedo coberturar. Entonces, en vía de amparo ellos decían que estaban atentándose contra su vida, contra su derecho a la salud,
Y bueno, el Tribunal Constitucional en estos casos, apreciando la afectación directa de este derecho a la salud, que incidía en el derecho a la vida, es que amparaba, ¿no? Entonces, ahí se ve esa interdependencia que hay entre un derecho social y un derecho civil y político. O sea, no es que sean estancos totalmente divididos, ¿no? No es que vamos a decir que hoy evaluamos derechos sociales, sino que al evaluar en este caso el Tribunal Constitucional veía que esta afectación no solo era de un derecho social, como el derecho a la salud, sino que afectaba directamente en el derecho a la vida de ese ciudadano y lo amparaba. Por eso es que amparó. De estas sentencias se han estado emitiendo 2002, 4 y 6. En otros países, probablemente, dependiendo de su nivel de desarrollo, no ha sido necesario que se tenga que judicializar un caso tan grave, ¿no?, como el de una persona que tiene VIH para demandarle al Estado atención a su derecho a salud. Lamentablemente, en nuestro país se ha tenido que dar, y ahora ya el Ministerio de Salud, ya a las personas que tienen VIH, ya les provee su medicina y ya les provee toda su atención. ¿Cuáles son los problemas vinculados a los derechos económicos, sociales y culturales? Los problemas que saltan y que más o menos se han compartido son que requieren de un despliegue, de una actividad material por parte del Estado o por parte de la administración pública, ¿no? En el caso de la persona con VIH, se requiere que el Estado dé o provisione el tratamiento médico para esta persona, y eso definitivamente afecta o repercute en el gasto presupuestario. Estos dos factores, la suma de estos dos factores, hacía considerar como inexigibles estos derechos sociales o sujetos a una progresividad. Entonces tenemos que los problemas sobre estos derechos es que requieren una actuación por parte del Estado y que esta actuación demanda de un presupuesto. Básicamente en esos dos factores son los que determinan que se digan que estos derechos son inexigibles y que su vigencia será materializada progresivamente. La progresividad de los derechos sociales en nuestro sistema básicamente está reconocida en la 11ª disposición final y transitoria de la Constitución. En este dispositivo, literalmente se establece que todos los derechos constitucionales que generen o afecten el presupuesto serán implementados progresivamente. Entonces, en la sentencia de las personas con VIH, en efecto se decía, ¿qué es lo que decía de salud? Si bien es cierto, esta persona tiene derecho a la salud, tiene derecho a la vida, pero estos derechos demandan de un presupuesto. Y como no ha cotizado, no está dentro de las condiciones para ser atendida. Entonces le decía, progresivamente yo implementaré esto. Progresivamente yo coberturaré este derecho a la salud de las personas que tengan VIH. Pero ahí el tribunal zanjaba el tema y decía, es que este derecho a la salud está incidiendo directamente en el derecho a la vida y reviste tal gravedad que esa progresividad no puede estar sin una fecha, sine die, ¿no? O sea, al infinito, algún día lo implementaré. No, esto lo tienes que coberturar hoy y ahora porque esta persona lo requiere atendiendo a la gravedad de su circunstancia. O sea, no era un resfrío, era una enfermedad que podía acarrearle la muerte a esta persona o que viva en unas condiciones miserables porque sus defensas se van perdiendo, porque, en fin, ¿no? Y agravado a la condición de pobreza, estos dos factores podrían hacer que esa persona no tenga una vida como lo señala la Constitución, digna, ¿no? Asimismo,
no debemos entender que la legalidad presupuestaria es un obstáculo para la defensa de los derechos sociales. Tenemos que tener en claro que la legalidad presupuestaria es un instrumento, no es un fin en sí mismo, sino que es un instrumento en función de la persona humana, de la dignidad de la persona humana y de la protección de esos derechos de la persona. Respecto de este tema, hay una sentencia que vamos a desarrollar que es respecto a al derecho a la educación. El derecho a la educación en una zona rural de dos señoritas, dos jóvenes que no podían acceder a la educación, ¿no? Y que la UGEL decía no hay escuelas, no hay presupuesto. La UGEL de Amazonas, de Utcubamba, se excusaba diciendo eso, ¿no? Va a ser progresivo. Como les digo, la legalidad presupuestaria del gasto público no tiene que ser considerada como un fin, es sencillamente un instrumento para el ejercicio de los derechos sociales, de los derechos fundamentales de la persona. Si bien es cierto, los derechos sociales o de segunda generación están asociados de manera general a un quehacer prestacional o de actividad por parte del Estado, esta afirmación no es del todo exacta, pues como ya lo señalan de manera más clara Víctor Bazán y Luis Jimena Quesada, es claro que los derechos civiles y políticos también demandan prestaciones. Pensamos en la muy onerosa infraestructura electoral necesaria para canalizar el derecho al voto. Para nosotros resulta ilusorio pensar que el derecho al voto, que es un derecho de primera generación, que está referida a la libertad, básicamente a los derechos de la libertad, que está dentro de ese rango, que no genera ningún gasto. El derecho a voto probablemente es uno de los derechos más onerosos que tienen los ciudadanos. Y en algunos países como España, la publicidad electoral incluso es pagada por el propio Estado, es subvencionada por el propio Estado. Y que esta es una de las reformas que se está planteando en esta coyuntura de corrupción que ha vivido o que ha azotado toda América Latina, ¿no? En los casos de Lava Jato, en donde la gente ya se comienza a replantear si sería viable que el Estado pague la publicidad de los partidos políticos a efectos de evitar que hayan esas colusiones entre los candidatos y las empresas inversionistas que apuestan en esas campañas millonarias. Bueno, es un tema que está en el debate en el Congreso, la reforma seria electoral, y bueno, tendría que debatirse mucho, pero efectivamente hay diferencias muy grandes entre la clase política en España. Sí hay verdaderos partidos políticos. Aquí lamentablemente aparece un partido del momento y luego se desaparece, ¿no? Son como muy etéreos, ¿no? Entonces, en España sí se paga, el Estado paga la publicidad electoral, y entonces ahí vemos que en efecto el derecho al voto resulta siendo uno de los derechos más onerosos para el Estado español, porque el Estado tiene que solventar esa publicidad, ¿no? Sin admitir que solo los derechos sociales tienen el carácter de prestacional y que los derechos civiles tienen una eficacia inmediata, porque solo se exige que el Estado respete las libertades, en este trabajo nos interesa estudiar la inacción u omisión de las prestaciones por parte del Estado o por parte de la administración pública. Es decir, de lo que vamos a tratar de delinear en estos minutos es de la inactividad prestacional de la administración pública. Entonces, la primera pregunta que surge a esto es, ¿qué mecanismo eficiente se tiene ante la inacción de la administración estatal que vulnera derechos sociales fundamentales? O la pregunta correcta sería, ¿a qué mecanismo de justiciabilidad tienen derecho los derechos sociales? Entonces, como ya habíamos dicho, los mecanismos en nuestro sistema eran dos. Por un lado teníamos el proceso constitucional de cumplimiento,
si es que concurren ciertos requisitos que están establecidos en el precedente de Maximiliano Villanueva Valverde, 168-2005, y por otro lado tenemos el proceso contencioso administrativo. Es decir, que en nuestro sistema la respuesta no se da en un solo sentido, sino que puede ser dual, ¿no? El proceso contencioso administrativo. El proceso contencioso administrativo inicialmente fue para cuestionar los actos de la administración pública, es decir, para cuestionar la actividad de la administración pública. Sin embargo, posteriormente se vio que no solamente causaba afectación al administrado la actividad, o sea, los actos directamente realizados por la administración, sino también las omisiones o las inacciones, ¿no? Porque podía ocurrir que la administración permanezca en un estado de silencio al infinito y esto le cause un agravio terrible al administrado. Entonces, en esos supuestos surgió la figura del silencio. El silencio como un mecanismo procesal para poder interponer el recurso correspondiente e incluso para dar por agotada la vía administrativa según corresponda y poder accionar en el fuero judicial. Entonces tenemos que en el proceso contencioso administrativo ya no solo se cuestionaban los actos administrativos, sino también la inactividad administrativa, porque era una manera muy frecuente de afectar o de generarle un perjuicio a los administrados. Y además porque su incumplimiento resultaba ilegítimo toda vez que la administración pública, por el principio de legalidad, estaba obligada a actuar. Constituyendo el silencio negativo solo una técnica de apertura para acudir a una respuesta en sede jurisdiccional ante la inactividad formal. Entonces nosotros tenemos, por un lado, que el proceso contencioso administrativo inicialmente fue concebido como un proceso meramente revisor para verificar los actos de la administración pública, pero después se entendió que también podía ser para verificar las inacciones, las omisiones materiales por parte de la administración pública, porque ésta podía generar mucho perjuicio a los administrados si es que permanecía en un estado de silencio al infinito. Imagínense ustedes, están peticionando una licencia de funcionamiento. La administración pública no se pronuncia, no obstante que la ley le obliga a pronunciarse, que tiene que cumplir ciertos plazos, no se pronuncia. Entonces surge la figura del silencio para tutelar al administrado y para que no se siga en esa condición de afectación hasta el infinito, que la administración pública tenga a bien resolverle su pedido. Entonces tenemos que el proceso contencioso administrativo, inicialmente que con un carácter revisor, luego tiene ya un contenido subjetivo en donde se le demandaba también para que actúe ante los incumplimientos a los mandatos que están establecidos en las normas, porque la administración pública para que actúe tiene que estar previamente habilitada por la ley. La diferencia que se puede dar entre el proceso de cumplimiento y la pretensión de cumplimiento establecida en el proceso contencioso administrativo, ante esta inactividad por parte del Estado, viene dado por su carácter residual. Es decir, que para que se ventile un proceso constitucional de cumplimiento tiene que tener este carácter residual y cumplirse los requisitos que están establecidos en este precedente vinculante. Por lo que la pretensión de cumplimiento del proceso contencioso administrativo vendría a ser la vía procesal ordinaria para dilucidar la inactividad administrativa. Ante los demás supuestos que no se puedan tramitar en la vía constitucional del cumplimiento,
La vía ordinaria vendría a ser el proceso contencioso administrativo. El proceso contencioso administrativo es entendido como un verdadero proceso subjetivo, en el cual se pueden dilucidar pretensiones contra la administración pública, no solo destinadas a cuestionar su validez y peticionar su nulidad parcial o total, mediante la emisión de una sentencia declarativa, sino también a obtener una sentencia de condena a la administración de hacer o no hacer en función del objeto del proceso. Es decir, que el proceso contencioso administrativo ya no tiene un carácter revisor, sino también un carácter tuitivo. Uno le puede condenar a la administración pública a hacer algo a lo que está obligado a hacer, ¿no? Tal es así que tenemos dentro del proceso contencioso administrativo la pretensión de indemnización, que puede tramitarse de manera acumulativa. Entonces, nosotros ya tenemos claro que el proceso contencioso administrativo sirve para tutelar los supuestos de inactividad material por parte de la administración pública, y podríamos añadir a esto que, aunque no de modo indiscutible, que los jueces del contencioso administrativo, al igual que los jueces constitucionales, pueden emplear para el desarrollo de sus funciones o para la tutela de estos derechos de los administrados la herramienta procesal del estado de cosas inconstitucionales, que vendría a operar cuando se advierta un incumplimiento masivo, constante y reiterado de algún derecho social fundamental. Es decir, cuando hay una falla estructural de parte de alguno o de algunos de alguna administración pública. Esto conforme a una interpretación pro homine. ¿Qué significa? El estado de cosas inconstitucionales es una herramienta procesal que se ha tomado de la jurisprudencia colombiana, que sirve para tutelar supuestos de fallas estructurales de la administración pública que se repiten en una pluralidad de sujetos. Vendría a ser que en supuestos idénticos no solo se encuentran varios afectados y que este tribunal dicta la sentencia, pero no solo para la persona que ha demandado, sino que en ejecución se podrían sumar todas aquellas personas que se encuentren en la misma situación de afectación. ¿Por qué? Porque se trata de fallas estructurales que se replican se replican en perjuicio de una pluralidad de sujetos. Ojo, no estamos dentro de una acción de inconstitucionalidad, porque ahí sencillamente al declarar que esta ley es inconstitucional sale del ámbito, ¿no? Deja de tener efectos. No estamos dentro de un control difuso, porque ustedes saben que el control difuso solo se aplica para los sujetos que han intervenido en esa relación procesal, ¿no? El demandante y el demandado, pero la norma sigue vigente. No. ¿De qué se trata este estado de cosas inconstitucionales? Es una herramienta procesal que al advertir un patrón sistematizado de omisiones por parte del Estado, determina que este Estado contraviene la Constitución y por lo tanto que no puede persistir, de tal manera que esa sentencia que ampara a esa persona en ejecución de sentencia protege a todos, se extiende sus efectos. Como les digo, es muy distinto al control difuso, porque el control difuso solo es interpartes. Acá los efectos del estado de cosas inconstitucionales se extienden a la pluralidad de afectados, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se extiende? Porque como el tribunal o el órgano constitucional advierte que hay una vulneración constante de un derecho constitucional, de un derecho fundamental, esta situación no debe persistir. Y bueno, resulta bastante beneficioso y este es uno de los mejores aportes de esta herramienta, porque se evita fallos contradictorios.
Imagínense que por el mismo proceso una persona demande ante un juzgado y este juzgado le ampare, pero en otro proceso el juzgado no ampare. La carga procesal que se estaría evitando, que por supuestos idénticos se multipliquen los casos por un mismo asunto. Y bueno, en base a esto es que la jurisprudencia colombiana viene desarrollando y que ha sido tomado por nuestro sistema. Ahora, hay dos casos respecto al estado de cosas inconstitucionales que ha desarrollado el tribunal, que sí son importantes y que si ustedes los he compartido a través de Kenia para que lo revisen, el caso de las hermanas Ciesa Fernández. Les comento a grosso modo para que entiendan esta figura y de ahí para vincularla al quehacer jurisdiccional de los jueces contenciosos administrativos. En el caso de las hermanas Ciesa Fernández es una sentencia de marzo del 2017, es reciente esa jurisprudencia. No tiene el carácter de precedente vinculante, pero ya está marcando el sentido. ¿Qué ocurre? Eran dos hermanas, una se llama Elita y la otra Maribel. Estas hermanas tienen 18 y 19 años. Viven en un distrito de La Flor que pertenece a la provincia de Ucubamba, Amazonas. ¿Cuál era el petitorio de estas personas? Estas personas querían estudiar, el primero es secundaria. Entonces se inscribieron en la escuela de su distrito y el director de la escuela las admitió. No obstante, tuvo que hacer su informe al director de la OGEL para comunicarle que estas personas eran mayores de edad, pero que no habían escuelas, que la escuela era nueva, que para que ellas vayan a un centro de educación para su edad, no un CEBA, tenían que irse 2 horas en camino de Raje y luego tomar un bus con el costo económico, y estas clases eran en horario nocturno. Imagínense, 4 horas de ida, 4 horas de vuelta y todos los días. Y eran 2 señoritas, entonces decía que se les iba a causar mucha afectación, por eso el director de la escuela consideró que era válido admitirlas como dentro de la educación secundaria regular. ¿Qué dijo el director de la OGEL? El director de la OGEL dijo que la ley de educación había establecido la currícula y había dado los parámetros en base a los cuales se desarrollaba la educación inicial, primaria y secundaria. Y para la secundaria había establecido las edades entre 11 y 17 años. Entonces las señoritas Ciesa Fernández no estaban dentro del rubro. Y el director del OGEL dijo que no se podían matricular, que por favor busquen un CEBA próximo a su domicilio. O sea, ignoró todo el informe que le había trasladado el director, diciéndole no hay escuela, tienen que irse 4 horas de ida y de vuelta. Estas señoritas presentaron su demanda de amparo. En primera instancia, el juez de Ucubamba amparó la pretensión y dijo que se le estaba afectando su derecho a la educación, que por favor las inscriban. El procurador apeló y en segunda instancia la sala declaró improcedente porque decía que el derecho de la educación, si bien es cierto era un derecho fundamental social, pero dentro de la Constitución se establecían ya los parámetros de la educación inicial, primaria y secundaria y que legislativamente ya se había señalado cuáles eran las edades para la educación secundaria y que estas señoritas se advertía que no habían seguido con regularidad sus estudios secundarios. Entonces, en base a eso, le declaró improcedente su demanda. Fueron a recurso de agravio constitucional y el Tribunal Constitucional señaló que si bien es cierto no habían agotado la vía administrativa, dada la gravedad del derecho en discusión, era el derecho a la educación, era urgente que se ventile y bueno, se obvió ese requisito, ¿no? Segundo, ¿qué dijo el Tribunal Constitucional? Esta sentencia resulta bastante interesante porque allí el tribunal hace un desarrollo muy esquemático sobre los derechos sociales. Primero lo comienza a enmarcar dentro de las convenciones internacionales, dentro de
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, desarrolla, ¿no?, cuáles son los requisitos que debe cumplirse el derecho a la educación, que sea accesible, que sea gratuita, que sea adecuada. Entonces desarrolla eso y bueno, aparte el Tribunal Constitucional también dice que en estos casos, teniendo en cuenta la data estadística, los ausentismos, el nivel de analfabetismo se agravaba más cuando se trataba en el caso de las mujeres y más aún de las zonas rurales. Entonces, si nos damos cuenta, el Tribunal Constitucional hace un desarrollo dentro del marco normativo internacional y ya más o menos va entrecruzando las distintas afectaciones que podrían tener las hermanas Ciesa Fernández, o lo que en doctrina de la Corte Interamericana se habla de la interseccionalidad de las vulnerabilidades. ¿Qué significa eso? Que no solamente en ciertas personas concurre una afectación, sino que puede concurrir otra vulnerabilidad más que agrava su situación. En este caso era mujeres, por cuestión de género, pobreza extrema, zona rural. Entonces, la intersección de estos tres factores agrava mucho más la situación de la señorita Ciesa Fernández. O sea, el riesgo que significaba para ellas escolarizarse, ir todos los días de noche, 4 horas de ida, 4 horas de vuelta, agrava más su situación. Todo eso lo analizó el Tribunal Constitucional desde el marco de la normativa internacional. Y dentro de la normativa interna, ¿qué hizo? Dentro de la normativa interna analizó el derecho a la educación, que está reconocida en la Constitución, cómo se debe prestar, hablaba de la ley de la carrera, de los niveles en la educación, y luego fijó como punto controvertido si en este caso era válido dar preferencia a aquella directiva de la carrera magisterial que establecía los rangos de edad o no. Y bueno, el Tribunal Constitucional, ¿qué dijo allí? Dijo que no era válido y fue más allá. No era válido dar preferencia a eso porque se estaba afectando el derecho a la educación. Era evidente que en esa zona no había un SEBA al cual las personas, estas dos señoritas, puedan concurrir sin poner en riesgo su vida. Era evidente que si no se matriculaban en esa escuela que quedaba incluso a 1 hora y media de su casa, no iban a poder seguir educándose. Entonces, el Tribunal Constitucional advirtió todas esas afectaciones y declaró fundado el derecho de las señoritas. ¿Por qué la traigo a colación en este tema de derechos sociales fundamentales? Porque si bien es cierto, como se les dijo, que los jueces y juezas no estamos para hacer políticas públicas, a través de esta sentencia el Tribunal Constitucional fue más allá y comenzó a hacer políticas públicas. ¿Por qué digo que comenzó a dictar o a hacer políticas públicas? Porque no solo reconoció el derecho de la señorita Ciesa Fernández a que se eduquen en esa escuela, no obstante que no estaban dentro del rango de edad, sino que fue más allá y obligó al Ministerio de Educación a que elabore un plan de trabajo y un programa para que en 10 años provea de escuelas a las zonas alejadas. Y no solo eso, analizó que toda esa falla estructural, en base a los datos estadísticos con los que contaba en el desarrollo de esa sentencia, analizó que esta afectación no solo era de la señorita Ciesa Fernández, o sea, no solo de ellas, porque no son los únicos habitantes de La Flor, sino que a través de esta sentencia dijo que estas fallas estructurales del Ministerio de Educación se repetían en una pluralidad de sujetos. Declaró el estado de cosas inconstitucionales, ordenó al Ministerio de Educación que reevalúe su política educativa y que invierta más en infraestructura, y amparó a través de esta sentencia a todos los posibles afectados. Y todos los posibles afectados, no solo para ese departamento de Amazonas, sino que en base a su data estadística se determinó qué zonas de extrema pobreza podrían estar en la misma circunstancia. Y se advirtió ahí que las zonas eran
Amazonas, Cajamarca, Huancavelica y creo que Iquitos o Madre de Dios. Pero que en esas zonas se podía replicar este mismo patrón y en base a esta sentencia. Entonces, ¿cuál era lo beneficioso? Que a través de esta sentencia, se estaba determinando que los derechos sociales eran exigibles por sí. Y eran tan exigibles que no solo su reconocimiento era para los que habían tenido ese acceso a poder acudir a los juzgados a demandar vía amparo, sino que se daba una apertura para todos aquellos ciudadanos que no han podido litigar su derecho, ¿no? No han podido judicializarlo. 2, se evitaba lo que les decía, que hayan sentencias contradictorias, con el desprestigio que eso podría haber significado para el Poder Judicial, ¿no? Imagínense, el juez de Cajamarca dice que es fundada, el de Amazonas que es infundada, el de Piura que es fundada, y en fin, ¿no? Con todo ese descrédito. 3, se aligeraba la carga judicial. Entonces, en estos temas, si bien es cierto, es un derecho social que era progresivo, el Tribunal Constitucional advirtió que el Estado no había dado muestras de un avance real y concreto. Por eso es que determinó que era exigible que se elabore el plan y que se tutele. Y bueno, en este caso determinó que las señoritas tenían derecho a educarse porque la omisión o la afectación iba a ser muy grave, y se beneficiaron todas las personas que se encuentren en la misma situación. De eso se trata el estado de cosas inconstitucionales, que la sentencia comprende en sus efectos a personas que no han demandado, pero que se encuentran en idéntica situación porque hay una falla estructural por parte del Estado. Ahora, que yo estaba diciendo inicialmente que el proceso contencioso administrativo es la vía ordinaria ante la inactividad de la administración pública. Entonces, esta herramienta que se emplea en los procesos constitucionales, que la ha empleado el Tribunal Constitucional, podría ser válidamente empleada en cualquier fuero. En el caso de los procesos contenciosos administrativos, por una interpretación pro homine, nosotros podríamos valernos de esta figura si concurren obviamente los presupuestos, que hay una falla estructural por parte de uno o más órganos y que se afecta a un colectivo. Si estamos así, se declara el estado de cosas inconstitucionales, se ordena a la administración que adecúe su conducta y se establece que se beneficien el colectivo que se sienta afectado y que esté en las mismas condiciones, ¿no? Entonces, valiéndonos de esta herramienta procesal empleada en los procesos constitucionales, también se puede trasladar al proceso contencioso administrativo para tutelar estos derechos sociales fundamentales. Como les digo, esta posición no está del todo, no se puede decir que es un dogma o que es algo aceptado de manera uniforme por todos los jueces, porque definitivamente es una figura nueva que está empleando el Tribunal Constitucional, que se está desarrollando recientemente, que ha sido importada de la jurisprudencia colombiana. Entonces, es algo que se está introduciendo, pero como les digo, por una interpretación pro homine, para hacer de manera más extensiva la tutela de los derechos sociales, para que estos se entiendan como efectivos, y no solamente para aquellos sujetos que tienen la suerte o la posibilidad de poder demandarlo. Para todos ellos, a través del estado de cosas inconstitucionales, se podría amparar su pretensión. De hecho, yo he tenido la oportunidad de emplear esta técnica en una sentencia que se encuentra en apelación, y bueno, esperemos voy a esperar cuál va a ser el pronunciamiento de la sala, porque también se advirtió una afectación sistemática por parte de un organismo electoral y se dieron las pautas para que se establezcan o se reencamine hacia un desarrollo constitucional de este derecho al voto de las personas con discapacidad, que era el demandante.
Y bueno, como se advirtió que podría haber un colectivo de personas con discapacidad que podría ser afectada, se extendieron los efectos. De lo que se trata con el estado de cosas inconstitucionales es cesar con la violación masiva de derechos fundamentales de diversas personas, producto de las fallas estructurales de entidades estatales, a fin de evitar que estos incumplimientos masivos y reiterados por parte del Estado persistan respecto de una pluralidad de personas. No obstante, a recaer sobre derechos fundamentales, lo cual pondría en tela de juicio la vigencia de los derechos y además de esta manera se daría una respuesta justa y oportuna. Justa, ¿y por qué oportuna? Porque muchas personas se beneficiarían con esta sentencia, ¿no? Al extenderse todos estos efectos. ¿Cuáles serían las consecuencias de declarar el estado de cosas inconstitucionales? Que se ordene a las entidades que implementen medidas y reformas necesarias para solucionar dicho estado. O sea, el Tribunal Constitucional, a la hora que amparó la demanda de la señorita Ciesa Fernández, anteriormente, creo que en otros pronunciamientos de un tribunal menos garantista o menos activista, se hubiera quedado con declarar fundada la demanda de la señorita Ciesas, en consecuencia, cumpla la UGEL con aceptar la matrícula de las señoritas. Creo que eso hubiera hecho, ¿no? Pero el Tribunal Constitucional fue más allá y al declarar el estado de cosas inconstitucionales y advertir esta falla que se podía replicar en Cajamarca, en Piura, en Huancavelica y en otras ciudades de pobreza extrema y zona rural, dictó medidas en aras a que el Ministerio de Educación implemente sus reformas. Otro efecto de esta sentencia es, no, como les digo, no es que los efectos de la sentencia se extiendan más allá de las partes, a la pluralidad de afectados. Entonces tenemos que, si bien es cierto, no corresponde a los jueces hacer política pública, en determinados supuestos, cuando se advierta esta afectación constante, reiterada, estas fallas estructurales que afecten derechos sociales fundamentales o que afecten un derecho fundamental, los jueces pueden declarar que esa actuación de parte del Estado contraviene la Constitución. Y al contravenir la Constitución, puede, más allá de tutelar el derecho de los justiciables que han concurrido, puede declarar y ordenar que se adopten las medidas necesarias para revertir esa situación de inconstitucionalidad. O sea, ampara, tutela el derecho en concreto de estas personas, pero también declara que ese Estado contraviene la Constitución y que debe enmendarse. Y como esta situación resulta inconstitucional y podría afectar a muchos sujetos, los comprende dentro de esta sentencia. Habíamos hablado que teníamos una herramienta procesal y una herramienta de contenido material. Como les dije, esta herramienta de contenido procesal a la que me referí, que era el estado de cosas inconstitucionales, es bastante discutible. Es bastante discutible porque hasta en el fuero constitucional su empleo es reciente, es nuevo. Entonces va a generar mucho debate. Y otra herramienta material que tenemos, que es el principio de no regresividad. ¿Qué es el principio de no regresividad? Es la obligación que tienen los estados de no retroceder en los derechos sociales ya alcanzados. Constituye una limitación, es decir, si nosotros ya tenemos una ley que aprueba el sueldo mínimo vital, ahorita creo que está en 950, 930. Ya no se podría retroceder y tratar de establecer una remuneración mínima vital por debajo de ese salario. Ya no se podría. ¿Por qué? Porque estos derechos son progresivos. A eso se refiere, hay un límite. Entonces, se limita al legislativo, que no puede regular por debajo de ese mínimo ya establecido, y también se limita al ejecutivo, que no puede actuar por debajo de ese límite.
no se pueden adoptar reglamentaciones por debajo de ese mínimo establecido ya en ya que ha regulado este derecho social, ¿no? Se trata de una garantía de carácter sustantivo que busca proteger el contenido de los derechos vigentes al momento de la adopción de la obligación internacional y el nivel de goce alcanzado cada vez que el Estado, en cumplimiento de su obligación de progresividad, haya producido una mejora. Es decir, esta limitación significa que el Estado no puede retroceder. Pero ojo, no es solo que el Estado no puede retroceder, el Estado también tiene un deber de progresar y avanzar en la tutela de los derechos sociales. Y precisamente en la sentencia que les comenté de las hermanas Ciesa Fernández, ahí el Tribunal Constitucional analiza y le dice al Ministerio de Educación, usted en el tema de educación, por niño ha invertido tantos soles, pero en infraestructura, en las zonas rurales no ha crecido, y le comienza a analizar todo hace todo un desglose del presupuesto. Es más, esa sentencia me parece súper interesante porque se pensaría que es el ministro de Educación que está sustentando el pliego ante la Comisión de Presupuesto, ¿no? Le dice en aulas, en infraestructura, en libros, en uniforme, en vaso de leche, en esto, en profesores, en formación. Le dice, pero en infraestructura, que era el tema de accesibilidad que estaba siendo afectada la señorita Ciesa, en infraestructura no has crecido. Y en las zonas rurales, peor. Entonces, hace todo ese desarrollo y le dice, no solo te has mantenido, sino que no has avanzado en implementar. Y tu compromiso, el compromiso del Estado peruano respecto a los derechos sociales era avanzar, progresar, implementar. Y respecto a la accesibilidad, incluso le dice, hemos retrocedido porque se han cerrado escuelas públicas. Y le dice bien sustentado y de manera técnica. Por eso le digo, esa sentencia del Tribunal Constitucional es bastante ilustrativa para este tema porque grafica de tal manera que parece que estuviera el Tribunal Constitucional próximo a proponer un pliego presupuestario para el Ministerio de Educación. O sea, lo detalla, ¿no? En aulas, infraestructura, educación, niños, niñas, zona rural, costa, sierra, zona de pobreza, quechua hablante, en fin, pormenoriza bastante. No es la primera sentencia, pero me parece que es la que mejor desarrolla el tema de los derechos sociales. No es la primera sentencia en la que el Tribunal Constitucional emplea esta herramienta. Anteriormente, y que fue en el 2012, en el caso de fue la primera vez que empleó el estado de cosas inconstitucionales y que obligó al Consejo Nacional de la Magistratura a cambiar su reglamento. ¿Qué ocurría? El caso era de una magistrada de Lambayeque. Esta magistrada no había sido ratificada. Como no había sido ratificada, salió la resolución, no ha sido ratificada. Entonces la magistrada presentó su escrito y dijo, solicito acceso a mi expediente. Y le dijeron, no, mi reglamento dice que tu expediente es confidencial. Entonces la magistrada obviamente recurrió, se fue a la vía de amparo y solicitaba el acceso a su carpeta. Le decían en primera instancia y segunda instancia no, infundada, infundada, y ya el Tribunal Constitucional, ¿qué advierte? El Tribunal Constitucional efectivamente advierte, mire señores CNM, ¿cómo ustedes van a decir que esta carpeta es confidencial, que es reservada, si la que la está solicitando es la misma magistrada, es la misma afectada? Entonces, no pasaba el tema de la confidencialidad. Y le dijo, infundada, tiene derecho a revisar su carpeta, no obstante que no había sido ratificada. Y ahí declaró el estado de cosas inconstitucionales. ¿Por qué? Porque dijo que ya era una práctica estructurada, reiterada por parte del CNM de reservar o guardar privacidad respecto de las carpetas con ese reglamento. Le dijo, oye, te recomiendo CNM que adaptes tu reglamento a la Constitución
que cumplas con el derecho de información, ley de transparencia y todo lo demás. Tal es así que ahora el CNM ya no tiene esa restricción. Si uno postula, puede acceder a su carpeta. Si uno no es ratificado, puede acceder a su carpeta. Hay cosas obviamente que por ahí no han estado previstas, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece que debería estar mejor regulado el tema de los exámenes, ¿no? Según el reglamento dice que estos, una vez publicada la nota, se anulan. ¿Pero por qué se anulan? O sea, a mí me gustaría revisar qué marqué, no marqué, mis nervios me traicionaron, me gustaría ver la ficha óptica. Pero bueno, son temas que pueden ir surgiendo, ¿no? Pero para ese momento, en el tema de las no ratificaciones, el Tribunal Constitucional declaró por primera vez el estado de cosas inconstitucionales y exhortó al CNM para que adecúe su reglamento de tal forma que no afecte de manera sistemática este derecho fundamental a acceder a su carpeta, ¿no? Por transparencia y todo. El fundamento, bueno, volviendo al tema de del principio no regresividad, el fundamento de esta prohibición en materia de derechos sociales descansa en la seguridad jurídica obtenida en los avances y logros de las conquistas en materia social, que es la satisfacción de todo ser humano de ciertas necesidades consideradas básicas a la luz de la noción de la dignidad humana y del desarrollo de la sociedad. Estas dos técnicas, tanto desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista material, el principio de no regresividad complementado con el principio de progresividad de los derechos sociales, estas herramientas pueden ser empleadas desde el proceso contencioso administrativo para tutelar los derechos sociales que se le ventilen, ¿no? Que se ventilen en esos fueros. Esto es sin caer en un activismo judicial que sea o sea, estas dos herramientas deben ser empleadas, pero no por eso significa un activismo judicial imprudente que genere una bancarrota fiscal, ¿no? Sino que debe ser ejercido mesuradamente, prudentemente, sin invadir las competencias propias de los poderes legislativo y ejecutivo, pero sin tolerar una indiferencia, desidia o inercia por parte de la administración pública. Me explico. Estas dos herramientas sirven para que de una manera consciente y activista se ordene a la administración pública, ejecute o reformule sus políticas, pero tiene que ser bien ejercitada, tiene que ser un activismo judicial prudente, que no genere una crisis económica, ¿no? Pero este activismo judicial prudente no significa que vamos a tolerar inercias o desidias o una indiferencia constante por parte del Estado, sino que muy por el contrario, se debe salir siempre en aras de tutelar al máximo posible los derechos de la persona, ¿no? Basándonos en la fórmula más amplia que tenemos, que es el artículo 3 de nuestra Constitución, que habla de la dignidad humana, que habla de la forma democrática de gobierno y todo eso. Basándonos en ese artículo, en la interpretación prómine, tenemos que dar un activismo judicial prudente, que no tolere estas inercias o que no tolere como respuesta por parte del Estado decir que es una obligación progresiva, sino que se tiene que combinar al Estado para que ya ejecute dentro de plazos o para que dé muestras o luces de una cierta iniciativa en aras de tutelar estos derechos. Bueno, nosotros habíamos dicho que como Poder Judicial no estamos obligados a generar políticas públicas, pero les dije que esos supuestos no eran del todo acertados porque a través de una sentencia, y les he mencionado dos del Tribunal Constitucional,
se están haciendo políticas públicas, se ha direccionado la actuación o el desarrollo del quehacer administrativo. Dentro del Poder Judicial es bastante saludable las decisiones que han adoptado el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para hacer accesible la atención judicial de las personas con discapacidad. Mediante la Resolución Administrativa 010-2018 se aprobó el Protocolo de Atención Judicial para las Personas con Discapacidad, que ya está vigente. ¿Qué significa? A través de este protocolo, el Poder Judicial, estableciendo que hay un conjunto de personas que tienen una condición de vulnerabilidad, requieren de una respuesta más oportuna, más ajustada, más adecuada a la medida de sus necesidades. Entonces, se estableció en este protocolo que se fijen dentro de la infraestructura, que existan rampas, que sean locales accesibles, que se cuente con un ascensor, que si no los hay, el magistrado, el auxiliar tienda a bajar. En fin, se han dado varias pautas de actuación por parte de los servidores jurisdiccionales y de los magistrados en aras de tutelar. Como les digo, todo ello en base a que, si bien es cierto, no se trata de hacer políticas públicas, a la hora de brindar este servicio judicial, sí se está teniendo en cuenta esta circunstancia particular de estos litigantes para brindarle un mejor trato, ¿no? Y otra política que se está implementando a nivel interno es la alerta adulto mayor, que se viene desarrollando a través de la Directiva 06-2016, por la cual se ha establecido a manera de semáforos una alerta de 60 a 75 años, luz ámbar, y de 75 a más, luz roja. Entonces, ¿qué va a significar? Que a nosotros, cuando en nuestra tarea de mesa de partes, cuando nos suban un escrito o nos llegue un escrito, ya va a surgir esa alerta. Entonces le debemos dar preferencia o prioridad dependiendo del rango de edad. Y eso para mejorar el servicio. O sea, son pequeñas materializaciones de esos derechos sociales, de esos derechos fundamentales dentro de nuestra institución y que conviene tener presente para mejorar el sistema. El tema de la alerta adulto mayor ya ha sido implementado a nivel nacional y en las especialidades civil y familia. Posteriormente se van a implementar en la especialidad previsional. En previsional, obviamente, con los ajustes, porque se entiende que toda la carga en previsional es persona adulto mayor, ¿no? Básicamente, quien demanda una pensión ya se encuentra en ese rango, ¿no? Salvo los trabajadores mineros que están por debajo o los cesantes, ¿no? Pero todos los litigantes que demanden una pensión son de 60 a más por lo general. Bueno, ese era un cuadro gráfico respecto de la carga en base al boletín estadístico de la Corte de Lima para el año 2017. Se arrojó que en la especialidad previsional habían ingresado 17.315 demandas para 5 juzgados previsionales. Entonces, probablemente con este uso de la alerta adulto mayor, por lo menos vamos a saber quiénes estarían en ese rango cuando se implemente. Todavía no está en la especialidad previsional. Conclusiones. ¿Qué podemos decir de todo esto que hemos hablado de los derechos sociales? Que tanto los derechos sociales, económicos y culturales son derechos fundamentales, que tienen una unidad conceptual que se fundamenta en la dignidad humana y que se interrelacionan entre sí. Tal es así que la eficacia de los derechos civiles y políticos se asienta en una vigencia mínima de los derechos sociales. Que el término generación de derechos humanos u otras formas equivalentes como derechos de primera, segunda o tercera generación no afecta su naturaleza y que no son derechos exentos de justiciabilidad. O sea, el hecho que se les denomine derechos de segunda generación no quiere decir que sean unos derechos como de segunda clase o de segundo nivel y que no sean exigibles, sino todo lo contrario, son derechos vigentes que interactúan y que pueden afectar a veces
muchas veces directamente los derechos de primera generación. Y 3, que si aceptamos la naturaleza jurídica y no solo política de los derechos sociales, partimos por señalar que sí tienen carácter exigible y en consecuencia se deben contar con mecanismos eficaces para exigir su cumplimiento ante una inactividad material, ya sea en la vía constitucional o en la vía del proceso contencioso administrativo, para lo cual los jueces de la especialidad contencioso administrativo podían tomar estas herramientas más usadas en el derecho constitucional, como es el estado de cosas inconstitucionales o el principio de no regresividad de los derechos sociales, con el fin de evitar que los vicios estructurales de las entidades de la administración pública sigan vulnerando los derechos sociales fundamentales. Bueno, muchísimas gracias por su atención y quedo a la espera de preguntas.